Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase de hoy, factorización. El objetivo será escribir expresiones algebraicas como el producto de dos factores. Factorización. Veamos la definición. Factorizar es transformar un número o una expresión algebraica en una multiplicación. Ejemplo. Factorizar el término 12x. 12x yo lo podría factorizar como 4 por 3x, es decir, como un producto, como una multiplicación. Podríamos también escoger otra opción, factorizar como 2 por 6x, o también como 3x por 4. Entonces hemos transformado el término 12x en una factorización, en un producto que me dé exactamente 12x. Y en cada uno de estos casos, cada término es un factor de 12x. Es decir, el 4 es un factor de 12x, como lo es 3x, también es un factor de 12x, o 2 es un factor de 12x. Veamos el factor numérico. Ejemplo, factorizar la siguiente expresión. 8x más 20y. Queremos factorizar entonces este binomio 8x más 20y. Veamos qué vamos a hacer. Vamos a buscar el máximo común divisor entre 8 y 20. Veamos los divisores de 8. Son el 1, el 2, el 4 y el 8. Los divisores de 20 son el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. Hay divisores comunes como el 1, el 2 y el 4. Pero yo busco el máximo, que sería en este caso el 4. Por lo tanto, lo que hemos encontrado es un factor común, o un factor del binomio 8x más 20y. Factor común, 4, porque es un factor de 8 y un factor de 20. Vamos a factorizar entonces. Escribimos entonces el factor común 4 como el producto de un paréntesis. Entonces, 8x más 20y, para poderlo factorizar, voy a escribir el factor común 4 como el producto de un paréntesis, que vamos a colocar dentro del paréntesis. Entonces aquí yo tengo que pensar en 4 multiplicado por qué número me da 8x. Y eso es 2x. Después viene el signo más en el binomio. Y ahora tengo que pensar en 4, que es mi factor común, multiplicado por qué número me da 20y. Y eso es 5y. No hay más términos, cerramos el binomio. Y aquí me queda la factorización. Entonces la factorización de 8x más 20y es igual a 4 por 2x más 5y. Para poder comprobar esto tendríamos que multiplicar el 4 por el 2x y el 4 por el 5y y vamos a llegar al binomio que se nos estaba preguntando en un principio. Veamos el ejemplo 2. 5x menos 7y más 11z. Buscar entonces el máximo común divisor entre 5, 7 y 11. Divisores de 5, el 1 y el 5. Divisores de 7, el 1 y el 7. Divisores de 11, 1 y 11. Entonces tenemos que el 1 es un divisor común. No hay más divisores comunes, por lo tanto el máximo común divisor entre 5, 7 y 11 será 1. Y será mi factor común. Por lo tanto, la factorización posible que podríamos hacer sería solamente 1 multiplicado por paréntesis 5x menos 7y más 11z. Exactamente el mismo trinomio original, pero multiplicado por 1. En estos casos, cuando tengamos un factor común 1,
decimos que la expresión no se va a poder factorizar, porque si estamos multiplicando por 1, el 1 corresponde al elemento neutro de la multiplicación, por lo tanto quedaría la misma expresión. Veamos ahora un factor literal. Ya vimos un factor numérico, ahora un factor literal. Tengo la expresión a cubo b a la cuarta c más a cuadrado b a la quinta d menos a cuadrado y b a la cuarta. No hay coeficientes numéricos, por lo tanto solamente vamos a tratar de encontrar un factor común literal. Entonces vamos a buscar la letra o las letras comunes con menor exponente, comunes para cada uno de los términos del trinomio o de la expresión algebraica. Si revisamos, en todos tenemos la letra A, por lo tanto la letra A es un término común. Tengo a elevado a 2 y a elevado a 2. Mi término común será entonces el que tenga menor exponente. Si reviso el trinomio, también tengo letras repetidas como la letra B, es decir, también es un término común. Pero en una tengo b a la cuarta, b elevado a 5 y b a la cuarta. Por lo tanto, mi término común será aquella letra o potencia cuyo exponente sea menor. Entonces tenemos dos términos comunes. El factor común de este trinomio o de esta expresión algebraica será a cuadrado b a la cuarta. Este es nuestro factor común para cada uno de los términos del trinomio. Vamos a factorizar entonces por a cuadrado b a la cuarta. Escribimos el factor común a cuadrado b a la cuarta como un factor de un paréntesis. Tenemos la expresión entonces. Escribo mi factor común a cuadrado b a la cuarta por, agregamos paréntesis, y ahora vamos a trabajar con potencias. Entonces vamos a trabajar con el primer término. El primer término es a cubo b a la cuarta c y mi factor común. Entonces aquí tenemos que decir a cuadrado multiplicado por qué número me da a elevado a 3. Pero como estoy multiplicando potencias, tengo que pensar en la suma por la propiedad de potencias o multiplicación de potencias de igual base. Por lo tanto, aquí lo que tengo que pensar es a elevado a 2 más qué exponente me da a elevado a 3. Y eso es a elevado a 1. O como una división también, porque como es la operación contraria, ¿cierto? 2 para llegar a 3, 1. Entonces, la potencia a elevado a 3 baja 2 grados. Después b a la cuarta, y tenemos mi factor común b a la cuarta, por lo tanto, tengo que hacerme la pregunta, b a la cuarta multiplicado por qué número me da b a la cuarta. Es decir, b a la cuarta sumado con qué exponente me da b a la cuarta. Es decir, b elevado a 0. Que es lo mismo decir que si tengo b a la cuarta, y mi factor común es b a la cuarta, entonces baja 4 grados el exponente. De 4 bajo a 4, o sea, me quedan 0. El c no es un factor común, por lo tanto queda dentro del término acompañando al b elevado a 0. Seguimos leyendo nuestro segundo término, dice más, y ahora vamos a calcular el segundo término. Entonces tenemos a cuadrado multiplicado por cuánto me da a cuadrado, a elevado a 0. O sea, si mi término común es 2, va a bajar 2 grados, o sea, 0. Después b a la cuarta, por cuánto me da b elevado a 5, b elevado a 1, o sea, baja 4 grados del b elevado a 5, y el d que no es un factor común. Seguimos con el término menos y el otro término a cuadrado b a la cuarta. Entonces a cuadrado, por cuánto me da a cuadrado, o sea, 2 para llegar a 2, 0. Después b a la cuarta, por cuánto me da b a la cuarta, 4 para llegar a 4, 0 también. Y me queda ahí la expresión. Pero hay unas expresiones en potencia como a elevado a 1 que es igual a a, o a elevado a 0 que es igual a 1. Por lo tanto, vamos a corregir algunos exponentes. Entonces tengo mi factor común a cuadrado b a la cuarta, a elevado a 1 y b elevado a 0, me quedaría solamente el a. El b elevado a 0 desaparece porque me quedaría por 1, porque ahí estoy multiplicando. Este a, este b y este c están multiplicando. Entonces me quedaría solamente a por c. Después el segundo término me quedó a elevado a 0, que es 1, y b elevado a 1, que es b.
o sea, solamente b por d. Y en el tercer término dentro del paréntesis me quedó a elevado a 0 por b elevado a 0. Ambos son 1 y se están multiplicando, por lo tanto quería 1 por 1, o sea, 1. Entonces la factorización quería en a cuadrado b a la cuarta factor de ac más bd menos 1. Entonces acá, como estamos trabajando con potencias, tenemos que ver cuánto le falta al factor común para llegar al término original. Y ahí vamos trabajando con las potencias. Veamos ahora el factor común monomio, que es una mezcla de los casos 1 y 2. O sea, factor numérico y factor literal. Es el factor que está presente en cada término del polinomio y que corresponde a un monomio. Ejemplo. 2a cubo más 8a cuadrado b menos 6a 4c. Entonces aquí vamos a buscar, como hay coeficientes numéricos, vamos a buscar cuál es el máximo común divisor entre 2, 8 y 6, y luego las letras comunes, que ya vemos que hay letra repetida, la letra A, y buscar cuál es el factor común y buscar un solo término como factor común. Entonces, máximo común divisor entre 2, 8 y 6 es 2. Después, para las letras, la letra común con menor exponente. Tenemos que la letra común es A y la de menor exponente es A cuadrado. Tenemos dos factores comunes. Por lo tanto, tenemos un factor común monomio, que sería entonces 2A cuadrado. Entonces, escribimos nuestro factor común 2A cuadrado como el producto de un paréntesis y vamos a ir desarrollando término con término para ver qué valores debo colocar dentro del paréntesis. Entonces vamos con el primer término, 2a cubo, 2 por cuánto me da 2, por 1. A elevado 2 por cuánto me da elevado 3, o sea, cuánto le falta a 2 para llegar a 3, 1. Sigo con el otro término, más 8a cuadrado b, partimos con el número, 2 por cuánto me da 8, por 4. A elevado 2 por cuánto me da a elevado 2, a elevado 0, o 2 para llegar a 2. Y el b que no tenía factor común. Después sigo leyendo, menos, y tengo el tercer término. 2 por cuánto me da 6, por 3. 2 para llegar a 4, a elevado a 2, y el c que no tiene factor común. Corregimos las potencias de a elevado a 1, a elevado a 0, y me queda entonces 2a cuadrado por a, porque a elevado a 1 es a, por 1 me quedaría a, más 4b, porque a elevado a 0 es 1, se quedaría 4 por 1 por b, es decir, 4b, y menos 3a cuadrado c. Y esa sería entonces la factorización. Si yo desarrollo este producto de 2a cuadrado por cada uno de los términos, yo voy a obtener entonces el trinomio original. Veamos el ejemplo 2. Tengo 8p cuadrado q al cubo menos 12pq cuadrado más 20p cubo q a la cuarta. Máximo común divisor entre 8, 12 y 20, que es 4. Después voy revisando, tengo letra común p. Debo buscar aquella que tenga menor exponente, o sea, p elevado a 1 o solamente p. Pero también tengo la letra q, que está repetida en los tres términos del trinomio. Y busco la que tenga menor exponente. Entonces tenemos un factor común monomio que sería 4pq cuadrado. Sobre ese vamos a factorizar. Entonces escribimos el 4pq cuadrado, que es nuestro factor común, como un producto de un paréntesis, y vamos a ir desarrollando para cada uno de los términos cuál es el valor que debo colocar dentro del paréntesis. Entonces tenemos 8p cuadrado q al cubo, es decir, 4 por cuánto me da 8, por 2. Después p elevado a 1, para llegar a p elevado a 2, p elevado a 1. Q cuadrado, para llegar a q al cubo, tenemos que multiplicar solamente por q elevado a 1. Recuerden que aquí estoy buscando una multiplicación que me dé el resultado original. Como son potencias, tengo que pensar en los exponentes.
de tal manera que al multiplicar yo pueda sumar los exponentes y obtenga el resultado. Seguimos leyendo el término, sería menos, después viene el término 12pq cuadrado, entonces partimos con el 4, 4 por cuánto me da 12, por 3, p por cuánto me da p, por p elevado a 0 o por 1, y q cuadrado por cuánto me da q cuadrado, por p elevado a 0. Más, seguimos con el otro término, 4 por cuánto me da 20, por 5, p por cuánto me da p al cubo, p cuadrado, después q cuadrado por cuánto me da q a la cuarta, por q cuadrado. Arreglamos las potencias elevado a 1 y elevado a 0, y me quedaría entonces el término 2pq más 3 menos 5p cuadrado q cuadrado. Recuerden que aquí p elevado a 0 es 1, así que me quedaría 3 por 1 por 1, por eso aquí queda solamente el 3. Y la factorización sería entonces 4p cuadrado, paréntesis, 2pq más 3 menos 5p cuadrado q cuadrado. Número 4. Factor común compuesto. Veamos el ejemplo. A cuadrado más AB más AC más BX. No hay un factor común. Tengo la letra A en los dos primeros, en el tercero, pero en el último término no tengo letra A. En el B tengo en el segundo y en el cuarto término, pero nada más. Necesito que la letra esté repetida en todos los términos. Lo mismo la X está en los dos últimos, pero falta en los dos primeros. Por lo tanto, no hay factor común. Pero si leemos, en los dos primeros sí hay un factor común que es A. Y en los dos últimos también tengo un factor común que es X. Por lo tanto, para poder factorizar acá, vamos a formar dos paréntesis. Entonces vamos a tomar la expresión a cuadrado más ab más ax más bx, que es nuestra expresión original, y la vamos a agrupar de a dos. Y para eso vamos a utilizar paréntesis. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Cada uno de estos paréntesis los vamos a factorizar. Factorizamos cada paréntesis. En el primer paréntesis, el factor común es a, que queda a por, y aquí pensar a por cuánto me da a cuadrado, por a por cuánto me da ab, por b. Vamos al segundo paréntesis. En el segundo paréntesis el factor común es x. Entonces escribimos x como un factor. Y pensamos x por cuánto me da ax, por a, más x por cuánto me da bx, por b. Revisamos ahora nuestra factorización y tenemos entonces que hay un factor repetido, que es a más b. A eso se le llama factor común compuesto, que es un binomio en este caso, factor común compuesto. Pero es un factor común, igual que los anteriores, excepto que ahora es un binomio. Por lo tanto, ahora nuestra expresión la escribimos como nuestro factor común a más b por paréntesis. Entonces revisamos el primer término, a más b, ¿qué le falta para ser igual al primer término? Le falta solamente la letra a. Más, viene después el signo más, y el segundo término, ¿qué le falta para ser igual al segundo término? Tengo a más b y le faltaría solamente el factor x. Y ahí tendríamos entonces la factorización, que sería a más b por a más x. Entonces tenemos un factor común a más b, factorizamos por a más b como si estuviera repetido o está repetido, como que si lo sacáramos, por este primer término a más el segundo término que sería x. Y ahí me queda este factor compuesto a más b. Para comprobarlo tendríamos que aquí me queda un binomio por binomio, o sea, multiplicaríamos el primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo, para obtener el polinomio original que estaba en la pregunta. Veamos el siguiente ejemplo. X cuadrado más xy más 2x más xy más y cuadrado más 2y.
Factor común X, no, los dos últimos no tengo X, así que no, X no sería un factor común. La Y en algunos está, pero me faltaría en el primero y en el tercero. Por lo tanto, no hay un factor común. No hay un factor común. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a agrupar de a 3, que también lo puedo hacer. Vamos a agrupar de a 3, entonces, colocando paréntesis a los 3 primeros y a los 3 últimos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Cada uno de estos paréntesis los vamos a factorizar en forma independiente. Entonces, en el primer paréntesis podemos ver que el factor común es x. Tengo x, 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 y debe ser aquel que tenga menor exponente. Entonces quedamos x por, entonces pensamos aquí, todo esto vamos haciéndolo mental, x por cuánto me da x cuadrado, por x. Después x por cuánto me da xy, por y, más, y x por cuánto me daría 2x, 2. Y cerramos nuestro paréntesis y tenemos nuestra primera factorización. Vamos al segundo paréntesis, que también lo vamos a factorizar, y lo vamos a factorizar por y. La y es el factor común, pero debemos ocupar el que tenga menor exponente. Entonces escribimos y como un factor, y por paréntesis, y vamos pensando, y por cuánto me da xy, por x, y por cuánto me da y cuadrado, por y finalmente y por cuánto me daría 2y, o sea, solamente por 2. Y tenemos entonces un factor común compuesto, que sería x más y más 2. Es un factor que está repetido en la expresión. Por lo tanto, puedo factorizar por x más y más 2 como un nuevo factor, x más y más 2 por paréntesis, y tomamos el factor que falta, x en la primera multiplicación, más, y que nos falta en el otro factor, y. Tenemos entonces que la factorización será x más y más 2, x más y. Veamos el ejemplo número 3. 2a cuadrado x menos 5ax más 8bx menos 2a cuadrado más 5a menos 8b. Factor común la letra A, no, porque falta aquí en el medio y falta en el último. Factor común x, tampoco, porque falta en el último. Factor común b, tampoco, no hay un factor común. Y de los coeficientes numéricos 2, 5 y 8 tendría que ser 1. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que no hay un factor común, ni numérico ni literal, por lo tanto, vamos a agrupar de a 3. En el primero, entonces, yo podría factorizar, tendríamos que buscar un factor común que sería la letra x, que sería el factor común en el primer paréntesis que vamos a formar. Y después tendríamos el factor común, ahí lo vamos a revisar, pero tenemos un signo negativo aquí, por lo tanto vamos a tener que cambiar los signos dentro del paréntesis, que sería lo equivalente cuando sacamos paréntesis, cuando se antepone un signo negativo. Aquí vamos a agregar un signo negativo, por lo tanto vamos a cambiar los términos que están dentro del paréntesis. Tenía entonces 2a cuadrado negativo, me va a quedar entonces dentro del paréntesis como positivo, más 5a, dentro del paréntesis me va a quedar menos 5a, y menos 8b me va a quedar entonces más 8b. Volvemos entonces al primer paréntesis y vamos a factorizar cada uno de estos paréntesis. El primer factor del primer paréntesis es x, que es la letra que está repetida, y con menor exponente. Entonces, x por cuánto me daría 2a cuadrado x, por 2a cuadrado, menos x por cuánto me daría 5ax, por 5a, y x por cuánto me daría 8bx, por 8b. Vamos al segundo paréntesis. Tengo 2a, 5a, 8b, no hay un factor común, por lo tanto la única opción que tendríamos acá sería factorizar por 1. Entonces vamos a escribir como 1 factor de 2a cuadrado menos 5a más 8b, porque no sufre ningún cambio.
Después de eso, revisamos si puedo seguir factorizando y si tengo un factor común compuesto, que sería 2a cuadrado menos 5a más 8b. Por lo tanto, será mi factor común compuesto y factorizamos por el término 2a cuadrado menos 5a más 8b. Factor d, buscamos entonces el primer factor, que sería x, menos, y el segundo factor, que sería 1. Y cerramos paréntesis. Y ahí estaría entonces nuestra factorización. Veamos el número 3, pero desde otro desarrollo. En el anterior agrupamos de a 3, pero también podríamos agrupar de a 2. Pero si agrupo de 2, en los dos primeros tengo la letra común A y la letra X, me sirve. Pero en los dos del medio no tengo factor común excepto el 2. Y en el otro 5a menos 8b tampoco tengo un factor común que podría ser 1. Pero uno observando podría buscar coincidencias entre los términos. No semejanza porque no son iguales, sino que coincidencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos 2a cuadrado x, podríamos hacer cierta coincidencia con 2a cuadrado o buscar un factor común. 5ax podríamos tenerlo con el 5a, que ahí también tenemos un factor común o coincidencia. Y 8bx, que tendría un factor común 8b. O sea, buscamos términos que tengan al menos términos comunes. Como están desordenados, lo que vamos a hacer entonces es ordenar, pero sin cambiar de signo. Entonces vamos a ordenar 2a cuadrado x menos 2a cuadrado, menos 5ax más 5a, y 8bx menos 8b. Hemos ordenado los que tienen por lo menos términos semejantes que coinciden, ¿no? O sea, perdón, no con términos semejantes, sino con factores comunes. Bien, por lo tanto vamos a factorizar ahora de a 2. Entonces agrupamos los términos de a 2, voy a factorizar los dos primeros, los dos segundos y los dos últimos. Cada uno en forma independiente. En el primero entonces tendríamos que el factor común sería a cuadrado. Factorizamos por, y el 2, ¿cierto? Sería entonces 2a cuadrado. Tengo factor numérico el 2 y el a cuadrado. Entonces factorizamos por 2a cuadrado. Entonces vamos revisando. 2a cuadrado, ¿por cuánto me daría 2a cuadrado x? Por x. Menos 2a cuadrado, ¿por cuánto me daría 2a cuadrado? Por 1. Después tengo el signo menos, pero tenemos que tener cuidado con el signo menos, que vamos a cambiar de signo al formar el paréntesis. Y nuestro factor común sería 5a. Luego, 5a multiplicado por cuánto me daría 5ax por x, más, menos, porque vamos a cambiar de signo. 5a por cuánto me da 5a por 1. Sigo con el más. Tengo factor común 8b. Factorizamos entonces los dos últimos por 8b. Y 8b por cuánto me da 8bx por x menos. Y 8b por cuánto me da 8b por 1. Hemos factorizado entonces agrupando de a 2 y hemos encontrado también un término común, un factor común compuesto, que sería x menos 1. Por, entonces, paréntesis, que es mi factor común. En el primer factor faltaría el 2a cuadrado, después el menos 5a, después faltaría el 8b. Y ahí quedaría la factorización, que es exactamente igual al anterior, pero donde está primero el x menos 1 y después el trinomio 2a cuadrado menos 5a más 8b. Y aquí el cuidado de que como hay un negativo y se crea un paréntesis, entonces lo que estaba dentro del paréntesis, lo que queda dentro del paréntesis, va a cambiar de signo. ¿Ya? En resumen, entonces tenemos factor numérico. Para encontrar el factor numérico, vamos a buscar el máximo común divisor entre los coeficientes numéricos. Por ejemplo, aquí entre 4 y 30 sería 2. Por lo tanto, esta expresión se puede factorizar por 2 o el factor común o factor, que sería entonces 2x más 15y, que sería el otro factor, y el factor 2. Y los coeficientes literales también, si hay una letra en común en todos los términos, debo encontrar el factor común con aquel que se repite y tenga menor exponente.
Entonces aquí el factor común sería x elevado a 1, y cada uno de los términos de los exponentes va a bajar un grado, porque 1 para llegar a 3, 2, después tenemos el x, 1 para llegar a 1, 0, y me quedaría solamente 7, y después 1 para llegar a 2, me quedaría solamente 2x. Eso entonces con respecto a la clase de factorización. Lo iremos viendo en una próxima clase.